Desde la expropiación petrolera de 1938, el petróleo dio sentido y fuerza al desarrollo mexicano. Sin este recurso estratégico, México simplemente no existiría. Sin embargo, en las últimas décadas, los malos gobiernos lo han entregado al neoliberalismo y a los intereses de un imperio voraz. Pemex, la gran paraestatal de México, es blanco de una estrategia abusiva que busca su privatización. De tener éxito, al pueblo mexicano se le arrebatará su patrimonio más importante. En los próximos meses, el destino de Petróleos Mexicanos será definido. La memoria histórica, el recuerdo de la expropiación, cómo salió Pemex adelante, tiene en el pueblo de México un arraigo que es difícil de combatir y desechar. En México, la industria petrolera no se entiende sin el trasfondo histórico. Es muy distinto al resto de América Latina y yo diría que del mundo. En México se sabía que existía petróleo, pero no cuánto, desde el siglo XIX o antes. Había lo que se llamaba las chapopoteras, en fin, brotaba el petróleo y arruinaba los campos. Esto va a cambiar cuando en Estados Unidos ya se inicie la verdadera explotación del petróleo y se le ponga al servicio de la revolución industrial, de los motores, de la gran explosión de productividad en el planeta. ¿Quiénes estaban dispuestos a invertir? Empresas petroleras que ya operaban en Estados Unidos y que veían en México pues una continuación natural de las zonas geológicas norteamericanas. ¿Cómo darles facilidades para que explotaran el petróleo? Bueno, se hace una legislación específica para decir que por lo que se refiere a estas sustancias, a los hidrocarburos, sí pertenecen a quien las encuentre y a quien sea el dueño de la superficie. Así que les da una legislación muy buena. Tienen que pagar impuestos mínimos. Un impuestito del timbre, de esos timbrecitos postales que se ponían en los papeles oficiales, y nada más. Es decir, se les regaló. Y les fue muy bien. Muy bien. Y esto coincide, esa es pura coincidencia, pero vaya coincidencia, con el inicio de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue tanto luchar contra el antiguo régimen como luchar entre los revolucionarios. Y la facción que va a ganar, la que encabeza Venustiano Carranza, le interesaba muchísimo el petróleo, una fuente de ingresos en un estado en quiebra. Así que se lanza a modificar la Constitución y señala que todos los contratos petroleros suscritos por el gobierno con los particulares eran nulos, todos. Que el petróleo y todos los hidrocarburos volvían a ser propiedad absoluta de la nación, la única propietaria. Y quien los estuviera explotando debería de pagar regalías. Las empresas petroleras dicen, ¿cuáles regalías? Nosotros tenemos contratos. Y el mundo internacional se basa en el respeto a los contratos. Se topó con pared, era obvio, pues en un mundo imperial, bueno, sigue siendo un mundo de imperios, pero entonces era más claro, no se pudo ir muy lejos. Y es entonces mera coincidencia también, cuando dentro del grupo revolucionario el poder lo asume el general Lázaro Cárdenas. Este joven general, uno de los pocos en la historia política de México independiente, que se preocupa por las condiciones de la mayoría mexicana, y que tiene un sentido de la historia, y que hay que hacerle justicia a esa masa de mexicanos que ha venido siendo explotada desde la época colonial o antes. El general Cárdenas apoya la idea de un sindicato de trabajadores único en la industria petrolera, y surgiendo el sindicato único, viene la necesidad de un contrato colectivo de trabajo.
las compañías tenían a los trabajadores con bajos salarios, condiciones laborales muy precarias. Hay una huelga, el gobierno interviene y dan un fallo. El fallo es, básicamente en favor de los obreros, pues eran los años del cardenismo, del socialismo mexicano. Las empresas dicen, no aceptamos ese fallo, no es justo. Y sobre todo no aceptamos que se sindicalicen casi todos los trabajadores de confianza que nosotros tenemos. El choque es de tal naturaleza que en marzo de 1938 el general Cárdenas toma una decisión que nadie esperaba. Presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la Nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le imponen autoridades del propio país. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor y demandar de la nación entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las consecuencias de esta determinación. Queda nacionalizado, expropiado y nacionalizado el petróleo, todas las empresas, todos sus bienes. Y ya no hubo problema legal sobre de quién era el subsuelo. Todo entra en el paquete. La sorpresa fue, las empresas extranjeras sí se salieron. Y de inmediato, en eso consistía su defensa. Nos salimos y que se ahoguen con su petróleo. Ustedes, los mexicanos, son un pueblo realmente que da lástima. No tienen las capacidades intelectuales que tenemos nosotros los blancos europeos, anglosajones, etc. Sí pueden trabajar, pero no se pueden hacer cargo de las cosas sofisticadas. Por eso es importante que México mantenga el control sobre su petróleo, porque no es nada más el recurso natural, fue el reto de decir ustedes no pueden, ustedes son inferiores por naturaleza. Realmente por primera vez hay un sentido de nación y hay una unidad, una de las pocas veces de unidad entre el Estado y la nación. Entonces, la expropiación petrolera, con muchas dificultades, tiene éxito. Y ese momento único va a quedar encarnado en Pemex. México fue sinónimo de Pemex. Los ingresos, el Producto Interno Bruto, todo se magnifica. Y de eso vive México. Tan es histórico que de eso vive el país. Yo no me quiero imaginar a México sin petróleo. ¿Cómo hubiera vivido el país? Y a partir de esa época, las compañías transnacionales se fijaron como objetivo regresar a como diera lugar para volver a la situación que prevalecía antes de 1938. Y lamentablemente debemos reconocer que poco a poco lo están logrando. El cardenismo lo dejó más o menos claro. El petróleo es un recurso finito, no tenemos muchas fuentes de energía. Esto tenemos que usarlo para nosotros, para subsidiar la industrialización mexicana, que tuvo mucho éxito en los años 40, 50, 60, 70, hasta que el mal manejo de la macroeconomía la hizo tronar. Y en los 80 se cae. La tendencia desde hace más de 20 años ha sido la privatización de petróleos mexicanos. Yo considero que es la presión que existe de los organismos internacionales, llámese Banco Mundial, FMI, que son los brazos financieros del imperio, ¿no?, de Estados Unidos.
México tenemos un problema que tal vez estalle como un conflicto social, y que es que siendo un país productor de petróleo, las gasolinas están subiendo a un ritmo impresionante. El costo para una persona es cada vez más alto. Pemex tiene 30 años que no construye una sola refinería. Las refinerías también no trabajan al 100% de su capacidad. Además, precisamente al no tener nosotros esa capacidad de refinación, tenemos que importar gasolinas. El gobierno anuncia que ya al fin va a hacer una refinería y va a resolver el asunto de la importación de gasolinas. Sin embargo, en realidad no sucede. Esto se anuncia en 2007, llega a 2010, no se tiene en 2010 la refinería. Te das cuenta de que no hay voluntad. Se ha dilatado la construcción de esta refinería a propósito. Yo creo que están tratando de dar espacio para que prospere la reforma energética, y una de las áreas que pretenden liberalizar es la refinación, que haya refinerías privadas. Entonces yo creo que están dando espacio para que esa refinería finalmente sea construida por privados. También tenemos una gran contradicción. Por un lado importamos gas y quemamos en la zona de Campeche. Ahí están los mecheros de las plataformas quemando el gas. No lo aprovechamos porque no se construyeron gasoductos y no tenemos, tanques para almacenarlo. Entonces ve qué contradicción. Por un lado quemamos el gas y por el otro importamos el gas, en lugar de construir infraestructura. Nos confirma que México es un país surrealista. Se quiere presentar a Pemex como una empresa ineficiente, que Pemex no tiene recursos. Lógicamente, ninguna compañía los tendría si pagara los impuestos como los paga Pemex. Pemex paga alrededor del 67.4% de sus ingresos totales. América Móvil, que es la empresa más grande en telefonía del magnate Carlos Slim, paga el 6% de sus ingresos. Walmart, una transnacional, paga alrededor del 2.3%. Y Fomento Económico, que es FEMSA, que es la Coca-Cola, las tiendas Oxxo, pagan alrededor del 3.3% de sus ingresos. Ahora, si lo comparamos a nivel internacional, Pemex tributa el 67.4%. PDVSA, Petróleos de Venezuela, el 39.9%. Statoil, que es la noruega, también estatal, el 19%. Y Ecopetrol, el 11%. Obviamente ese dinero no le alcanza a Pemex para reinvertir, y lo que tiene que hacer es endeudarse. De prácticamente todos los países del mundo, México es el que recauda menos impuestos. Y lo que sucede es que ha sido Petróleos Mexicanos quien ha podido aportar lo que no se les cobra a otros grandes empresarios. Es decir, el Estado sostiene el modelo neoliberal, que es obviamente ineficiente. Pues si fuera eficiente, no necesitaría del Estado. Es parasitario. El modelo neoliberal en México es totalmente parasitario. Y Pemex está empantanado en esa situación. No tiene financiamiento suficiente, y la opción que está viendo es que vengan las compañías, extraigan y se queden con una gran parte de la renta petrolera. Pemex está migrando a ser cada vez una empresa contratista. Esos servicios salen mucho más caros que si los hiciera Pemex por su cuenta. Y poco a poco nos pasa una sola semana sin que nos enteremos de algún avance adicional, algún nuevo tipo de contrato o proyecto en que se limitan más las participación de Petróleos Mexicanos. Y tenemos ya empresas extranjeras perforando, pero sin correr riesgos, porque si perforan y no hay nada,
se les paga de todas maneras. La compañía Schlumberger consiguió un contrato en una región donde tiene como participación $9 por cada barril de petróleo que obtenga de la producción. Y ya están haciendo inversiones. Esto es totalmente anticonstitucional, el relacionar el pago con la producción. Pemex está rentando actualmente 5 equipos de perforación para aguas profundas. Cada equipo lo renta en promedio en $500,000 cada día y se requieren $200,000 diarios adicionales para mantener los equipos operando. El 80% del personal es extranjero. Las compañías privadas se van a hinchar de dinero en aguas profundas. Y el efecto nacional va a ser el incremento de la deuda pública. La deuda pública es un elemento de dominación muy importante. Lo que ha sucedido con Petróleos Mexicanos ha sido parte de un problema muchísimo mayor que tenemos en México, que se llama corrupción. La cúpula que dirige la empresa y que cambia con cada cambio de presidente. A quienes el presidente pone ahí, bueno, son las personas que hacen las grandes compras de Pemex. Si se necesitan guantes, botas, maquinaria, ¿quién la compra? ¿Y cómo se sabe realmente si los costos son los adecuados? O si no hay un 10, 15, 20% de más y que va a dar a las cuentas de estas personas. Pues si uno recurre a cualquier buscador y pone palabras como Halliburton, Schlumberger y en inglés corruption, entonces uno ve que estas compañías son corruptoras, tienen grupos de trabajo dedicados a tiempo completo en forma exclusiva a concebir proyectos para inducir a Petróleos Mexicanos a que los apliquen mediante favores o lo que nosotros llamamos en México mordidas, sobornos, etc. Los empresarios y los políticos que ahora quieren abrir el campo a la empresa privada, dicen, ellos no son corruptos. Esa es una afirmación muy relativa. No veo que el empresario privado, aquí o en China, literalmente, sea distinto en materia de corrupción que el funcionario público. Es muy débil la estructura del gobierno mexicano. Y ahí está un campo para la corrupción. Pero no es porque sea pública la empresa, es porque las instituciones del Estado mexicano están muy corroídas. El 31 de enero de 2013, en el corazón de la Ciudad de México, el edificio B2 del complejo ejecutivo de Pemex fue sacudido por una detonación. La destrucción afectó 3 pisos, lesionó a 126 personas y mató a 37. En menos de una semana, la Procuraduría General de la República ya había descartado un atentado y se insistió en que se trató de un accidente provocado por acumulación de gas. Muchos científicos han hablado de que nada explota de la manera como explotó ese edificio, que tal vez hubo una filtración de algún tipo de gas, que incluso puede ser gas natural producido por la basura, o sea, cosas así inverosímiles. Entonces había muchas dudas sobre cómo se habían manejado las finanzas de Petróleos Mexicanos y hacia dónde se habían canalizado ciertos recursos. El punto es lo que se perdió de información administrativa. Pero hasta ahorita Petróleos Mexicanos no ha salido a decir qué es, pero sí solicitó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos una prórroga
para todas las peticiones de información que se tuvieran a partir de esa explosión hasta la fecha. Esa prórroga significa que ahorita toda la información que los ciudadanos le pidamos a Petróleos Mexicanos no la podemos obtener porque Petróleos Mexicanos todavía no sabe qué se le perdió ahí. Qué conveniente para el gobierno que se fue, ¿no? Que es finalmente el que administró esa empresa y además un gobierno calificado por Transparencia Internacional como de los más corruptos. Mientras Estados Unidos vela por su seguridad energética, en México asume la presidencia, después de una campaña turbia, Enrique Peña Nieto, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional, el cual inició hace más de 2 décadas la entrega de Pemex. Pobre aquel de que crea que existe la clase política. El presidente que llega es aquel que le conviene a Estados Unidos, no es el que gana las elecciones. Con la oposición política neutralizada y una sociedad que no ha escuchado las señales de alarma, Peña Nieto sería capaz de lograr su reforma. Pero, ¿qué contiene esta reforma? Está suficientemente ambiguo. Dice que Pemex tiene que modernizarse, de acuerdo, hay que modernizarlo, pero no se dice exactamente cómo. Estas reformas son pedimentos de la OCDE, del FMI, del Banco Mundial, del BID, las llamadas reformas estructurales que piden, entre ellas, la llamada reforma energética, que es liberalizar al sector energético, ¿no? Y me puse a estudiar la palabra modernidad. Y modernidad quiere decir las tendencias que se están dando en el mundo. ¿Cuál es la tendencia en el mundo? Me pongo a revisar. El mundo está yendo a la reestatización. Si vemos las corrientes históricas, el mundo va a la izquierda. Pemex es la única compañía petrolera entre las grandes que se está abriendo en forma incontenible a la participación de las compañías transnacionales. Pemex va a contracorriente con la tendencia natural. Entonces, la intención actual de privatizar Petróleos Mexicanos es, ante todo, una venganza. Los grandes capitales extranjeros expulsados tras la expropiación de 1938 creen que el petróleo de México les pertenece y consideran un agravio imperdonable el que los mexicanos hayan tomado control sobre su industria. Gracias al fantasma de la corrupción y la opacidad, agentes del imperio neoliberal encubiertos como gobernantes mexicanos han preparado desde dentro la consumación de esa venganza. Poco a poco, procurando no levantar sospechas, han ejecutado una estrategia de debilitamiento de Pemex, consistente en la fragmentación de la industria petrolera, la reducción de sus presupuestos, un pago excesivo de impuestos, disminución en la refinación e importación masiva de refinados. Esta estrategia ha provocado un aumento desmesurado en los precios que tiene que pagar el pueblo, la aprobación de contratos de servicio que permiten a empresas privadas realizar trabajos propios de Pemex y que cada vez ocupan más territorio en la industria. El destino de Pemex depende ahora de los millones de mexicanos aletargados o dispersos que esperan el momento de unificarse en un movimiento nacional. Esta puede ser la última oportunidad de la sociedad mexicana para rescatar su patrimonio más importante. Yo creo que es la madre de todas las batallas. Es la última batalla histórica del México moderno, la del petróleo. A nivel de la calle, ahí está la batalla. La batalla y las ideas las tenemos que dar nosotros, muy civilizadamente, pues tenemos ganada la batalla. A nosotros nos conviene la violencia, porque le vamos a dar una coartada al régimen. No nos conviene en absoluto, al revés. Nos damos pacífica, ideas, con la Constitución en la mano. La mayoría del pueblo considera a Petróleos Mexicanos y a nuestros recursos petroleros como el patrimonio nacional más importante. Y dejarlo otra vez en manos de las transnacionales significaría una traición, pero confiemos
en que la sociedad responderá movilizándose en forma incontenible. Gran Paraestatal de México es blanco de una estrategia abusiva que busca su privatización. De tener éxito, al pueblo mexicano se le arrebatará su patrimonio más importante. En los próximos meses, el destino de Petróleos Mexicanos será definido. La memoria histórica, el recuerdo de la expropiación, cómo salió Pemex adelante, tiene Desde la expropiación petrolera de 1938, el petróleo dio sentido y fuerza al desarrollo mexicano. Sin este recurso estratégico, México simplemente no existiría. Sin embargo, en las últimas décadas, los malos gobiernos lo han entregado al neoliberalismo y a los intereses de un imperio voraz. Pemex, un impuestito del timbre, de esos timbrecitos postales que se ponían en los papeles oficiales, y nada más. Es decir, se les regaló y les fue muy bien, muy bien. Y esto coincide, es pura coincidencia, pero vaya coincidencia, con el inicio de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue tanto luchar contra el antiguo régimen como luchar entre los revolucionarios. Y la facción que va a ganar, la que encabeza Venustiano Carranza, le interesaba muchísimo el petróleo. Una fuente de ingresos en un estado en que el petróleo se le ponga al servicio de la revolución industrial, de los motores, de la gran explosión de productividad en el planeta. ¿Quiénes estaban dispuestos a invertir? Empresas petroleras que ya operaban en Estados Unidos y que veían en México pues una continuación natural de las zonas geológicas norteamericanas. ¿Cómo darles facilidades para que explotaran el petróleo? Bueno, se hace una legislación específica para decir que por lo que se refiere a estas sustancias, a los hidrocarburos, sí pertenecen a quien las encuentre y a quien sea el dueño de la superficie. Así que les da una legislación muy buena. Tienen que pagar impuestos mínimos. En el pueblo de México un arraigo que es difícil de combatir y desechar. En México la industria petrolera no se entiende sin el trasfondo histórico. Es muy distinto al resto de América Latina y yo diría que del mundo. En México se sabía que existía petróleo, pero no cuánto, desde el siglo XIX o antes. Había lo que se llamaba las chapopoteras, en fin, brotaba el petróleo y arruinaba los campos. Esto va a cambiar cuando en Estados Unidos ya se inicie la verdadera explotación del petróleo.